La máquina de estado finito de control de presiones automático consta de las entradas en hardware de la BASIS 3 desde el switch 0 hasta el switch 8 y la entrada de un botón pulsador, el central de la FPGA, más la señal de reloj interna de la BASIS 3 que trabajan a 100 MHz. Y las salidas requeridas para este trabajo serían el indicador de actuador que baja, el actuador que sube y la señal de reloj que se visualiza a través de la LED número 2. Para esto tenemos instancias o variables internas de cerrar, persiana a medio y abierta, más el control automático y las entradas del sensor para cuando el automático esté activado. También las señales de sensor superior, su sensor medio y sensor inferior de la persiana para desactivar o activar el actuador. Y una nueva instancia o un arreglo de clock de 0 a 20 de 24, o sea, 25 bits, para reducir la frecuencia de trabajo de la máquina de estados, para convertir la frecuencia de la BASIS 3 de 100 MHz al menos, para que trabaje más lento. La señal de reseteo que se guarda la señal del botón del central y las variables de arriba y abajo que son el actuador. Para esto entonces se pasa a lo que es el All-Well de FreeFlop, las señales de flanco subida del clock interno de la BASIS 3 de 100 MHz, en el cual se crea un registro en el CLK o reloj nuevo, en donde se le va sumando uno cada flanco del clock. Y ahora para trabajar en una frecuencia menor se utiliza lo que es el bit número 24 del CLK nuevo o reloj nuevo, para poder registrar las acciones de los switches y los botones de la FPGA más, para poder trabajar mejor y que se visualice el cambio de los datos. Aquí entonces la señal de reseteo pone en cero todas las variables de cerrar, medio, abrir y automático para que no trabaje la basis. Si es así, solo la señal de clock activaría entonces lo que es el comando para poder ingresar los datos de abrir, cerrar y que esté en media posición la persiana, más el control automático se desea. Para lo que es la llamada de la instancia, se manda lo que es la señal de abrir, a medio, cerrar, el automático para poder trabajar lo que es la máquina tipo MOR y el CLK o reloj, más la señal de reseteo para los estados de la máquina. Y entonces se envían también lo que son los sensores de superior, medio e inferior y las salidas que son de las variables de arriba y abajo del actuador y las salidas que se regresen que es arriba y abajo. Esas se mandan a la LED 0 para bajar y a la LED 1 para subir el actuador o el motor de la persiana. Y como dije previamente, el LED número 2 se visualiza lo que es la señal de clock nuevo que convertimos. Para esto, entonces, la Basis 3 tiene declaradas estas entradas de switch, botones y clocks más la LED. Eso se declara en un constraint en donde se puede restringir el trabajo o mandar las propiedades del hardware de la Basis 3. En este caso lo que tenemos es el clock, configurado por estas tres líneas de código, y las propiedades de los switches, que van desde el 0 hasta el 8, más las LEDs que del 0 al 2, y como bien dijimos, el botón de reseteo para el estado de la BASIS. Es el botón central. Esto nos sirve para las interconexiones de la BASIS 3 con el programa que estamos configurando. Cuando se hace la llamada entonces de la máquina, de la instancia de la máquina de control de las persianas, se envían las señales de abierto, cerrado y los sensores, más la señal del reloj al siguiente control de persianas, y ese llama a las instancias de la máquina tipo MOR, en donde solo se controlan las entradas y la posición que se desea del actuador o de la máquina de estados. Esa posición que se recibe de la máquina de estados tipo MOR se ingresa en la máquina de estado tipo MILI para poder accionar los el actuador de la persiana, ya si es para subir o bajar la persiana, y se envían también las señales de los sensores superior, medio e inferior, y la señal de reloj y el reset para el estado de la máquina de tipo MOR. Entonces, eso es lo que controla
En Amor solo se codifican los niveles de las entradas de los switches de arriba, abajo, central y automático para dos tipos de bits, nivel uno y nivel cero, para poder controlar fácilmente el estado de la máquina. Se controla el siguiente estado de la máquina en un bloque combinacional y se registra el nuevo estado en un bloque de flip-flop. Y el estado se guarda en la señal de P, que es posición. Esa misma señal, como bien dije, se manda a la tipo mili junto con los sensores y la señal de actuador de subir y bajar. Se crea las variables internas de parar el actuador de subir y bajar y las señales internas que es A para una variable de control, sub y baja, que es de subir y bajar, pero en señales constantes. Para la tipo milis, como se puede ver, se utiliza un tipo de guardado registro de estados, que sería el estado cero, uno y 2 en numeración binaria de 2 bits. Y eso se va a poder controlar o asignar a las variables state y next state. Entonces, en un bloque combinacional se configura lo que es el siguiente estado según la entrada que se manda. Y en el bloque flip-flop se guarda el estado del siguiente. Según el estado siguiente se va a poder procesar el trabajo actual. En otro bloque combinacional se configura lo que es la salida. Entonces aquí se configura lo que es parar y desactivar el actuador de subir o bajar. Y en dado caso, activa lo que es subir y bajar la señal perdón, el actuador de la persiana. Todo esto se controla mediante el top de la máquina de estados y se visualiza mediante las LEDs y los switches. Para trabajar entonces este paso, se debe hacer la síntesis para optimizar el diseño de la máquina, en donde visualiza y verifica la codificación y restricciones de la máquina mediante el ports FPGA, que son los constraints. Interconecta todas las variables que se hacen desde el top hasta la última instancia de la mili para poder conectar cada proceso y lo optimiza. Luego se hace la implementación para proceder a optimizar la síntesis para interconectar esas entradas de forma óptima, mejorar las tablas de verdad o LUTs, e identificar los slides, que son los bloques en donde se puede configurar lógicamente lo que es el control mediante multiplexores, flip-flops y eh, bloques operacionales, AND, OR y XOR y otros más. Esto para optimizar el trabajo. Luego se hace el Generate Bitstream. Si no hacemos la síntesis de implementación previamente, el Generate Bitstream obliga a trabajar la síntesis e implementación antes de poder configurar el programa en la Basis 3. En este caso, nos saltamos lo que es la síntesis e implementación, dado que el Generate Bitstream lo va a hacer. Ahora ya tengo el Bitstream creado, pero de igual forma, el software derivado genera o evalúa nuevamente la síntesis y la implementación. En esta ventana le damos entonces OK, le damos la dirección del directorio por default que estamos trabajando. En este caso, lo de la máquina de estado finito. Le damos OK y va a comenzar la implementación. Cuando se termina de generar el bitstream, nos crea esta ventana o nos aparece esta ventana donde nos pide seleccionar una de las siguientes secciones. Le damos en Open Hardware Manager para configurar la FPGA y le damos OK. Luego de eso nos aparece la siguiente ventana de visualización en donde conectamos la Base 3 al computador y le damos Open Target y le damos Autoconnect. Debería de detectar automáticamente la Basis 3 que conectamos. Y luego, en la misma línea que aparece aquí, de color verde, aparecen dos términos. Seleccionamos las letras o la opción que dice Program Device para poder cargar el software del trabajo de la FPGA al Basis 3, obviamente la máquina de estados a la Basis 3. Y le damos OK del directorio donde aparece próximamente cuando le damos Program Device. Y automáticamente se carga toda la programación a la Basis 3. La máquina de estado finito, en el que es un control de persianas automático, consta con con los switch número
0, 1 y 2 para lo que es control de usuario de cerrar, presiona a medio abrir y se presiona abierta. El switch número 3 y 4, perdón, el 3 es la señal automática con el cual podemos enviar con el switch 4 y 5 la señal de iluminación de la persiana para controlar la persiana. Los switch número 6, 7 y 8 nos sirven para el ingreso de los sensores que tenga la persiana para detectar el actuador de subir o bajar la persiana, los cuales indican en el LED 0 para bajar o que está bajando la persiana y el LED 1 para subir la persiana o que está subiendo. Como podemos observar el parpadeo ahorita de la LED número 2, esa es la señal de reloj configurada en un arreglo de 25 bits en el cual implementamos el reloj interno de la ALU y lo sometemos a una conversión para tomar una frecuencia más baja. Ahora, la máquina de estados inicia en el estado 0, en el cual la señal está cerrada. Entonces, si le mandamos la señal del bit 0, no hace ninguna actuación porque está cerrada. Por lo tanto, entonces el sensor debería estar activo. Serían las primeras 3 entradas de usuario, automático, sensor, y este sería el switch número 4, 6, sería el sensor de posición de la persiana. Entonces este debe estar activo. Ahora, si le mandamos la señal de que esté en medio, debe de encender el actuador y cambia de posición. Si podemos observar entonces el sensor o el switch 8, si lo activamos, que es la posición abierta, no lo desactiva porque no está en la instrucción que queremos. Entonces el switch número 7 desactiva el actuador. Ahora, si queremos que esté abierta, se vuelve a activar el actuador de subir y pasa al sensor de posición superior, el cual es el switch número 8, y desactiva el actuador de subir. Ahora, si queremos que vuelva a bajar, con el switch 0 activamos la señal y está bajando el actuador. Entonces el switch número 7 no lo desactiva. Y el switch número 6, que es la señal del sensor de posición de cerrado. Ese sí desactivó el actuador. Ahora, si queremos que sea automático, activamos el switch número 3 y ahí ya está en posición automática. Ahora, con los switch número 4 y 5, le mandamos lo que es la posición que la iluminación requiere. Ahora, si queremos que sea bajo, deben de estar desactivados. Si queremos que esté en medio, el switch número 4 debe estar activo. Entonces activa el actuador y el sensor debe de estar en posición en medio para desactivar el actuador. Ahora, si queremos que esté en alto, desactivamos este y activamos el segundo switch, el switch número 5. Ahí quiere que esté en posición superior. Entonces desactivamos el switch número 7 y activamos el switch número 8 de la posición de la persiana y desactiva el actuador. Ahora, si queremos que vuelva a cerrar, desactivamos el switch número 5 y quiere que baje el actuador. Entonces pasa por el sensor de posición en medio y baja hasta el sensor de posición inferior, el cual desactiva el actuador.